Y llegó el momento entonces de hablar de las mascotas de la familia, ¿le parece? Ya está el doctor Rubén Rodríguez con nosotros. ¿Cómo le va, ¿Cómo doctor? le va? Buenas tardes. Y vamos a hablar del golpe de calor. Golpe de calor. Sí, hablar un poquito en general de lo que serían las altas temperaturas que se vienen ahora en los meses más difíciles del año. Y arrancar explicando un poco cuál es la diferencia con nosotros, que ahí radica todo el problema con respecto a lo que es el golpe de calor. Nosotros siempre nos queda la duda si los perros pueden vivir en el patio, en el rayo del sol, no les hace nada, si no les hace nada el frío. Entonces es importante entender que hay diferencias fisiológicas muy grandes entre nosotros y los animales, sobre todo con los perros, ¿no? Por arrancar, los perros no transpiran, no tienen glándulas sudoríparas como tenemos nosotros, o sea que ellos no transpiran normalmente por la piel. Sí transpiran solamente por la lengua y por las almohadillas plantar, por la parte de abajo del pie. Son los únicos lugares donde ellos transpiran. Hay que tener en cuenta que una de las principales funciones que tiene nuestra piel es justamente para regular la temperatura, es transpirar, y de esa forma lo que hace es el líquido en contacto con el aire nos baja la temperatura, ¿no? El perro no tiene justamente esta herramienta. Sí tiene el pelo, que el pelo le juega a su favor con respecto a las altas temperaturas, porque es un aislante térmico, tanto para el frío como para el calor, ¿tá? Entonces hace que la piel esté a unos grados menos que el pelo normalmente, y es una capa aislante. Pero, ¿El umbral de resistencia al calor del frío del perro es igual que el ser humano? ¿Cómo? ¿El umbral de resistencia al frío no es más alto. ¿O es al más calor alto también? Y al calor también. Es más alto por lo que te hablaba de que hay razas que son tan más adecuadas para el calor, para zonas tropicales, y otras para zonas frías, ¿no? Obviamente, de acuerdo a la densidad, hay razas de pelo, como el siberiano, que tienen doble capa de pelo, que tienen todavía una mayor aislación. Pueden dormir en menos 10 grados, que no le va a hacer nada. Claro. Pero sí el calor no tienen tantas herramientas como para el frío. El calor lo sufren mucho más. Hay que tener en cuenta que de por sí ellos tienen un grado y medio más que nosotros. Eso que lo acerca mucho más a lo que sería el golpe de calor, por llamarlo de una manera, que es que a nosotros nos pasa lo mismo, digamos, cuando ya estamos en temperatura pasando los 41, 42 grados, cualquier proteína se desnaturaliza, del origen que sea, ¿tá? Entonces ellos están más cerca de por sí, la temperatura normal es 38, 38 y medio, de un cachorro puede ser hasta 39. Entonces, por un lado, tienen mejor aislación, pero no tienen tantas herramientas como tenemos nosotros, y están más cerca de la temperatura crítica, ¿no? ¿Y hay alguna raza que sufra más el calor que otra? Las razas de pelo largo que están preparadas para el invierno normalmente sufren. ¿Y hay que cortarles el pelo? El cortarles el pelo, ¿en qué ayuda? Por un lado dificulta porque le sacamos el aislante, pero por el otro lado ayuda porque ¿qué es lo que hace? Que se pueda enfriar más rápido, que tenga lo que es la pérdida de calor por contacto. Obviamente la piel va a contactar más rápido con el aire y se va a poder enfriar más fácil con el viento y ese tipo de cosas. O sea que beneficia por un lado, pero si es un animal que está, por decirte, un perro que está en un campo, ese perro puntualmente no conviene cortarle el pelo. ¿Y bañarlo? Bañarlo sí, pero siempre hay que evitar las horas picos de calor también, obviamente, porque esto va a perjudicar el agua, obviamente, que ayuda a transportar la temperatura. Entonces, si lo bañamos cuando hace 40 grados a las 2 de la tarde... Lo hervimos, exactamente. Claro. Entonces, es conveniente no hacerlo. ¿Cuáles son los cuidados, en definitiva? Asesorarse bien si a su perro puntualmente le conviene pelarlo o no pelarlo, de acuerdo, más allá de la raza, de acuerdo a la calidad de vida. Si un perro de departamento, que aproveche y lo pele, va a haber menos pérdida de pelo en el ambiente, y ese perro no va a estar expuesto mucho a altas temperaturas, así de que ese perro puntualmente conviene pelarlo. Pero si es un perro que está en un campo, en un lugar amplio, no conviene pelarlo porque es una herramienta que tiene justamente para la aislación térmica. Y lo que es importante es que tengan siempre agua, obviamente, a mano. Eso es fundamental, porque ellos, como hablaba, pierden mucha transpiración por la lengua, ¿no? En ese jadeo que se produce un intercambio, aumenta la frecuencia respiratoria, no quiero complicarla mucho, pero se produce un desbalance electrolítico. Entonces es importante que se mantengan hidratados, porque eso no nos pasa a nosotros, sí les pasa a ellos, porque nosotros, como te decía, perdemos directamente por la piel, ellos no. Es totalmente diferente, es un mundo aparte. Entonces asesorémonos a ver qué perro realmente conviene, y obviamente eso conviene asesorarse con el veterinario y no con un lugar donde corten el pelo, ¿no? Porque obviamente saben cortar, todo genial, pero por ahí no están muy capacitados en cuanto a qué animal conviene cortarle y cuál no. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo sabemos que un perro tiene golpe de calor? Mira, nosotros lamentablemente el año pasado tuvimos 3 o 4 animales que murieron de golpe de calor. Es muy difícil sacarlo una vez que llegan con
puntualmente eran perros que se olvidaron en una terraza y fueron los días de que hubo mucho calor. Hay que tener en cuenta en lo que es en la parte de aviar, se le llama la curva de la muerte, que en la parte aviar la tienen muy controlado y muy estudiado, que pasa lo mismo en los perros, que se llama la curva de la muerte. ¿Qué es la curva de la muerte? Cuando cruzas la temperatura con la humedad. Cuando tenemos temperaturas altas y humedades altas, obviamente eso no permite disipar el calor. 40 grados de temperatura y 40 de humedad. Y sí, viste que acá tenemos humedad más altas, 80. En ese cruce, o sea, digo, ¿por qué en ese cruce? Porque obviamente la temperatura de la mañana no arranca en 40, arranca en 20 grados y va subiendo y a la vez se cruza con la temperatura. En el momento donde se cruza temperatura y humedad es el momento más crítico, que eso pasa normalmente a la tarde, ¿no? Al horario de la siesta. Son los horarios que hay que tener mucho cuidado, porque obviamente por más agua que le dejemos a mano, si el animal no tiene cómo resguardarse del sol y de las temperaturas, realmente es un problema. Nosotros los pacientes que tuvimos llegaron con 43, 44 grados, prácticamente en shock. Y bueno, la verdad que no hay mucho que hacer, intentamos bajarle la fiebre de mil maneras, pero ya, como te digo, se desestabilizan las proteínas, se produce... La sangre, por llamarlo de una manera, ya está hirviendo, se empieza a coagular y se empieza... ¿Y los perros solamente tienen golpe de calor o los gatos también? El gato es un genio, el gato es un extraterrestre el gato. El gato de por sí es muy difícil que lo dejar en una terraza y se va. Claro. Se va directamente, él se la va a arreglar, se va a poner en un lugar. Es muy... Yo te diría que es prácticamente imposible que un gato tenga un golpe de calor porque es muy independiente y se sabe manejar muy bien solo. Qué bueno. Bueno, me quedan las preguntas, las dejamos para la semana que viene porque son dos temas interesantes sobre los parásitos y algunas otras cuestiones.